tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. El 30 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Ciberseguridad. A propósito, nuestro país desarrolla una jornada nacional y estaremos hablando sobre el tema en nuestro espacio de esta tarde. Ustedes quédense con nosotros porque ya comenzamos. Recuerden que pueden comunicarse con nuestro espacio a través del teléfono en el estudio, el 4351-8335, o nuestro espacio en las redes sociales. Estamos en Facebook a través del canal Perlavisión o nuestro espacio Contexto. Así comenzamos, ya vamos con nuestro video portada, la reseña que abre las puertas a este contexto. Las ciberamenazas mundiales aumentan aceleradamente. Con tantos datos que circulan en la red, aumentan los riesgos tanto para el ciudadano común como para las empresas e instituciones públicas. El mundo digital contempla muchos peligros de los que no siempre somos conscientes, como el acceso ilícito a datos privados, personales o sensibles, tales como tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Este tipo de delincuentes se llaman crackers y no hackers, pues aunque ambos son expertos en colarse en sistemas de seguridad, los primeros lo hacen con propósitos ilícitos. Es por esa razón que la ciberseguridad es tan necesaria en el contexto actual. El término se refiere a la manera en la que se protege la información digital en los sistemas que se encuentran interconectados y a su vez está comprendido dentro de la llamada seguridad de la información. Ya lo adelantaba nuestra reseña y yo al comienzo del programa. Vamos a estar hablando sobre ciberseguridad en nuestra revista de esta tarde. Ya tengo a la persona más autorizada en este territorio para hablar sobre el tema y es Pablo Morales, director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones en la provincia. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Lacey. Bueno, coménteme, Pablo, ya los términos generales, lo adelantaba también la reseña, este segmento inicial, pero por su experiencia, por sus conocimientos, ¿cuáles son los términos, los puntos claves en este concepto de ciberseguridad? Creo que para partir y poder identificar un concepto como este, tenemos que enmarcarnos en el contexto en el que vivimos, en un mundo más interconectado, un mundo donde el desarrollo de la tecnología va a niveles superiores y por lo tanto eso nos beneficia en el sentido que estamos más comunicados, más conectados y más acceso a todo tipo de datos en cualquier lugar y en cualquier plataforma. Pero eso también se convierte en un riesgo cuando hay personas que indiscriminadamente buscan las vulnerabilidades que tenemos hoy en los sistemas informáticos, en los terminales que usamos a diario para dañar tanto los datos personales, el robo de las credenciales, pero también para dañar hasta la espiritualidad de los seres de las personas que están utilizándola, con diferentes tipos de herramientas sofisticadas. Por lo tanto, ante ese escenario, indiscutiblemente tenemos que desarrollar y cumplir un paquete, podemos decir, de medidas dirigidas a mitigar las brechas de seguridad y en los dispositivos, en los sistemas de seguridad, que cumpliendo esas medidas podríamos llegar a un estado, porque la ciberseguridad, para mi concepto, no es un concepto, es un estado que alcanzamos a medida que vamos cumpliendo esa cantidad de medidas organizativas y técnicas que nos permitan una comunicación más segura. Las personas naturales tenemos riesgos de ser vulnerados, o sea, de nuestro espacio digital ser vulnerado. Pero las entidades estatales o las personas jurídicas, de forma general, ya son otras las consecuencias cuando reciben ataques de ciberseguridad. ¿Cuáles son las medidas hoy que se toman en el país, que se adoptan en el país para evitar esos ataques? Bueno, nosotros, primeramente surge la política de informatización segura de la sociedad en nuestro país y de ella se derivan todos los documentos normativos que rigen al final con el decreto ley 360, el decreto 360, la ciberseguridad. A partir de esa normativa se definen muchos conceptos en resoluciones de
del Ministerio de Comunicaciones, resoluciones del Ministerio de Industria, porque no solo los sistemas informáticos son atacados, los sistemas que de control automático en industria también son atacados. Existen varias modalidades de ataque, los conocemos como virus, los conocemos como troyanos, como gusanos, pero todos tienen la finalidad de dañar al final la información, sea personal, de una persona natural en su o robarla. O robar las credenciales, pero casi siempre con diferentes modalidades, podríamos decir también, de unas para inhabilitar la información, otras encriptarla y pedir a cambio sumas de dinero, dañar los sistemas informáticos, porque existen hasta virus que dañan los sistemas de arranque, los sectores de arranque hasta de los discos duros en los sistemas informáticos. Por lo tanto, creo que nuestro país viene organizando desde nuestra nación el cumplimiento a todos los niveles de estas medidas, incluyendo la prevención de los ataques, ciberataques, con el cumplimiento de algunas medidas dirigidas específicamente a este sentido. Bueno, sobre estas medidas vamos a estar hablando al regreso. ¿Le parece bien? Correcto. Ahora vamos a una pausa. Aplicación Nauta, la forma más segura para conectarte en los sitios Wi-Fi públicos. La manera más fácil para gestionar tu cuenta Nauta. Disponible para Android. Descárgala ya. www.etexa.cu. Continúa a mi lado Pablo Morales, director territorial de control del Ministerio de las Comunicaciones en Cienfuegos. Y me decía, antes de irnos a esta pausa, de las medidas que adopta el país para evitar esos ataques, para que las personas conozcan cuáles son sus deberes, cuáles son también sus derechos en el espacio virtual, pero específicamente ligadas a las entidades estatales. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, pudiéramos decir que, primeramente, para poder prevenir un ataque de este tipo y un daño a la información, lo primero que tenemos que hacer es mantener nuestras plataformas informáticas actualizadas, actualizadas los sistemas operativos, actualizadas las aplicaciones que vamos a utilizar, porque es importante que en cada una de esas actualizaciones vienen correcciones a la propia seguridad de los sistemas. Tenemos también que organizar a nivel de institución, en correspondencia con la resolución 129, lo que es el plan de seguridad informática interno de cada una de las entidades, que se recoge las principales medidas, cómo se organizan, por ejemplo, ante un ataque que es inminente, que se realizó por tener alguna de las brechas de seguridad, tenemos que tener previsto las salvas de las informaciones, y las salvas deben ser cruzadas en diferentes dispositivos para poder rescatar la información y restablecer los sistemas con mayor rapidez. Por lo tanto, es importante cumplir eso. Y por otro lado, tenemos que ser consecuentes con las personas que nos rodean, con el acceso a la información, porque la ciberseguridad tiene tres elementos importantes que respetar. Es la confidencialidad de los datos, la integridad y el acceso a los datos. Por lo tanto, tenemos que regular esas tres categorías, pudiéramos decir, para que nuestra información esté segura y cumplir todas las medidas para que lograr que esos tres elementos se cumplan rigurosamente. Creo que la actualización o superación de las personas encargadas de llevar la ciberseguridad de cada empresa o entidad también es muy importante. O sea, que esas personas estén actualizadas sobre los contenidos que se están manejando a nivel de país, pero también a nivel internacional. O sea, cuáles son los principales caminos que lleva hoy la ciberseguridad, qué hacer, qué no hacer. Y creo que en consonancia con esos mismos planes de ciberseguridad o de seguridad informática, como usted decía. ¿Se han dado, Pablo, algunos casos en nuestro país o en nuestro territorio de empresas, de instituciones que hayan sido vulneradas en cuanto a la ciberseguridad?
Bueno, en nuestra provincia hasta el momento, por ejemplo, en este año han ocurrido más de 30 incidentes computacionales que han estado enmarcados en infraestructuras críticas que por una cuestión de ética no vamos a mencionar, pero que han tenido como finalidad, por ejemplo, administrar una plataforma y desde esa plataforma con una IP desde Cuba atacar sitios en otros lugares del mundo, y por ese motivo Cuba aparece en listas negras de sitios que regulan esta posibilidad. Y por lo tanto, entonces, las medidas que se han tomado es un levantamiento de estas infraestructuras críticas que están ubicadas en la provincia y que hacia esas infraestructuras críticas estamos reforzando los sistemas de control, de monitoreo, y se están instalando sensores de ciberseguridad, de monitoreo de tráfico en algunas de esas empresas. Por ejemplo, está instalado en el gobierno provincial como una infraestructura crítica del territorio. Bueno, Pablo, yo lo despido momentáneamente. Al final vamos a regresar con usted para que nos hable de forma general de esa importancia de mantener actualizadas y protegidas esas infraestructuras críticas, como usted bien dice. Ahora vamos con nuestro segmento de actualidad, con la entrevista a una de las especialistas de TEXA, que tiene que ver precisamente con la protección de datos personales. En el caso de fraude en las telecomunicaciones, los especialistas nuestros, o sea, la jefa de coordinación general, yo, investigamos qué tipo de fraude es o si es un virus informático. Si es un virus informático, se reúne la comisión con el usuario y se le aconseja instalar el antivirus Segumática, que previene muchos de estos hechos delictivos, que por supuesto hay otros que no, pero eso se actualiza continuamente. Ahora, si es un hecho de fraude, de robo de saldo, robo de identidad, eso ya viene siendo un poco más complicado, porque eso se analiza en La Habana, analizan las líneas que fueron utilizadas para cometer el hecho de fraude. Los especialistas nuestros de La Habana bloquean esas líneas. Cuando llega el dueño de la línea, o sea, el propietario, se presenta en la oficina comercial y se demuestra que fue bloqueada por un hecho fraudulento, se le lleva a la comisión, se presenta a esa persona en la comisión, nos reunimos todos y le damos el manejo. El procedimiento con eso es el siguiente: se reúne la comisión, se le demuestra que cometió un hecho de fraude. Una vez demostrado esto, se procede a darle baja a la línea y se le levanta un acta de advertencia al infractor. Después de esto puede sacar una línea de TEXA, pero si incurre en lo mismo, por supuesto, el mismo procedimiento y ya no hay acta de advertencia, o sea que no debe sacar más ninguna línea. Entonces, ETELSA, hoy por hoy ETELSA no devuelve el dinero, por ejemplo, cuando es virus. Cuando es fraude ya viene siendo otra cosa, que eso se le está dando todavía se está manejando cómo va a ser el tratamiento de eso. Mi recomendación como especialista de TELSA para los usuarios es que utilicen el antivirus utilicen el antivirus y que respeten siempre las políticas de seguridad. ¿Para qué? Para evitar los robos de identidad, las llamadas internacionales no deseadas mediante estos virus y entre otras cosas, porque a medida que van creciendo las telecomunicaciones, estos hechos delictivos van a continuar. Continuamos hablando sobre ciberseguridad en este contexto de martes. Ahora converso con dos especialistas, dos féminas. Ellas son Caterine Héctor Ortiz y Rocío González Ayala. Decía, ambas especialistas del Departamento de Asesoramiento Jurídico y Asistencia Legal en la Dirección Provincial de Justicia. Bienvenidas a ambas, las gracias por estar aquí. Y pues sobre todo para hablar sobre un tema tan novedoso, no en el mundo, sino en Cuba, sobre todo durante los últimos tiempos, que se le está dando la importancia que merece. ¿Cómo resume o qué nos dice esta nueva ley de protección de datos? Desde febrero de este año se encuentra en vigor
la Ley 149 de la protección de datos personales, que fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria 90 de ese propio año 2022. Esta norma tiene su fundamento en la Constitución de la República, que refrenda el derecho de las personas a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen, su voz, su honor, su identidad personal, también el derecho que tienen de acceder a los datos personales en los registros, archivos, bases de datos, informaciones de carácter público, a que no se publiquen sin su consentimiento, también su derecho a que puedan hacer correcciones a estos datos, a que también los puedan modificar, actualizar o a cancelar, y que todo se haga conforme a lo que está establecido en la norma. Por eso que bueno, el objeto de esta norma precisamente está dirigido a garantizar los derechos de las personas a la protección de sus datos personales, y también regula el tratamiento, el uso y el tratamiento por parte de las personas y de las entidades públicas o privadas. Y bueno, esta norma está dirigida, es decir, que se le aplica a las personas naturales en cuanto a sus datos personales y a las personas jurídicas y naturales respecto al tratamiento de los datos personales que realicen. Rocío, ¿cuáles son entonces las contravenciones, esas imposiciones que se le pone a las personas que sobrepasan esos límites, o sea, las que incumplen con esta ley? Sí, en caso de incumplimiento de estas regulaciones, la norma en su artículo 56.1 establece sanciones y medidas como el apercibimiento o una advertencia que se le hace a la persona de las consecuencias que pueda traer volver a infringir en este sentido. También se le puede aplicar una multa de hasta 20.000 pesos. También se puede suspender la base de datos respectiva, o sea, esa base de datos, o por el plazo de 5 días. Y se puede clausurar el registro, el fichero y el archivo o la base de datos. Estas son las medidas y sanciones que trae esta norma. Pero en caso de la aplicación de estas medidas hay que tener en cuenta la gravedad del hecho, también el impacto social y la reiteración o reincidencia de esta conducta. Bueno, ya ustedes lo saben, a ponerse en funciones de saber cuáles son los deberes y derechos que tenemos tanto personas naturales como jurídicas en cuanto a la ciberseguridad. Las gracias por estar en este momento del espacio con nosotros. Ahora vamos a nuestra sección Detalles. Nosotros dimos comienzo a la segunda jornada de ciberseguridad aquí en la provincia desde la UIC en Bandé, con la delegación de base de Bandé, el grupo de trabajadores de Bandé. Y pensamos hacer la clausura en una infraestructura crítica que es en refinería de petróleo. En esta jornada que nosotros tenemos un programa amplio y fundamentalmente está basado en las escuelas, participar por todas las delegaciones de base en diferentes escuelas. Ya hemos estado visitando varias escuelas en lo que vamos de jornada. Y en otra parte que nosotros tenemos mucha incidencia sobre la ciberseguridad es a través de un proyecto de desarrollo local que gestiona la Unión de Informáticos de Cuba aquí en Cienfuegos, que es el Centro Coordinador y Difusor para la Transformación Digital en el Territorio. Desde ese proyecto nosotros prestamos servicios y esos servicios van muy ligados a la ciberseguridad. Tenemos servicios, por ejemplo, en la configuración de servidores o en la migración de servidores, que cuando un servidor está bien configurado y si está en Linux, además en soberanía sobre software libre, pues las vulnerabilidades son mucho menores. Además de que nosotros damos el trabajo de migración
y de configuración de servidores damos el trabajo de consultoría, es decir, que hacemos el trabajo de conjunto con el especialista de la empresa y enseñamos y capacitamos a ese especialista al trabajo de los servidores, de administrar los servidores que en ese momento estamos haciendo. Nosotros realizamos muchos servicios que tienen que ver todo con la parte de informática, pero que incidenten ahora mismo en la jornada. Trabajamos en los documentos rectores de la seguridad informática en las empresas. Dígase documentos rectores como los estudios de vulnerabilidad, estudios de riesgo, el plan de seguridad informática, que también igual es como una consultoría que lo trabajamos de conjunto con el especialista de la empresa, y que cumpliendo eso que está puesto en esos documentos, implementándolo perfectamente, pues tienen muchas menos vulnerabilidades a ser atacados y a tener pérdida de información sensible, porque todo lo dejamos preparado para que esas cosas no sucedan. Bueno, está nuevamente a mi lado Pablo Morales, el director territorial de control del Ministerio de Comunicaciones en Cienfuegos. Y Pablo, tengo dos preguntas para usted. Nuestra productora amablemente nos las ha hecho llegar y es de usuarios que han llamado acá a nuestro estudio. La primera es, ¿qué virus cubano normalmente o qué antivirus, mejor dicho, cubanos normalmente podemos usar para proteger nuestras computadoras, nuestros teléfonos celulares, pero creo que sobre todo las computadoras? Bueno, el antivirus cubano es el Serumatic antivirus, que existe para PC o estaciones de trabajo y existe para celulares. Ese antivirus se puede descargar de la plataforma de serumatica.cu y la licencia para el empleo de ese antivirus, porque también debemos decir que es una licencia con un certificado nacional, o sea, autóctono, y se puede descargar de la plataforma súper fácil y cuesta 45 CUP a la persona natural. Y con eso, bueno, incitamos a todos los que hoy tienen terminales y computadoras en casa que utilicen ese antivirus, que además tiene un motor de búsqueda muy importante y con unas bases de datos de virus, incluyendo los virus cubanos, que no están casi nunca en los antivirus internacionales. Me parece muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿cómo proceder si consideramos o considero que han sido vulnerados mis datos personales? ¿A dónde debemos ir? ¿Cuáles son las acciones que debemos realizar? Bueno, como decían las compañeras que me antecedieron del Ministerio de Justicia, hay que acudir precisamente a las instituciones del Ministerio de Justicia más cercanas y si es necesario, bueno, nombrar hasta una persona, un abogado que te represente para hacer el trámite pertinente ante las instituciones, o sea, los establecimientos de justicia que están dedicados a ese trámite. Bueno, Pablo, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde. Ya lo decíamos antes de entrar a cámara nuevamente, este es un tema que amerita muchísimo más tiempo y vamos a tratar de hacerlo así en otro momento. Las gracias nuevamente, las gracias a ustedes, queridos televidentes, por estar con nosotros en este tiempo televisivo. Nos despedimos así, con música, hasta el próximo martes. Si me vienes con bien, ay, te quiero cumplir. Si me vas a ayudar, es mi hermano de pi, quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14, 3,14, 3,14, 3,14. Amigo de todas las razas y credo, incluyendo a 2 testigos de Jehová. Canta el himno de primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical. Y rodamos todos por la geometría. Cuando fui imberbe supe de Nerón, de la antigua Roma y de mucha sangre. Sobre todo después de Cristóbal Colón, y así fuimos todos creciendo de a poco. En este chispazo de tierra en el mar, vimos tiempos buenos, vimos tiempos malos. Será nuestro karma ir irregular, recitando la tabla sonámbulo. Hay que profeta buena en sus ángulos, aritmético, elíptico, barbudo.
aguanto ni pi, 3,14. Si me viene con bien, te quiero con pi. Si me vas a ayudar, eres mi hermano de pi. Si sabes respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14. Que me quiere joder, que le mando a la pi. Que me quiere hacer mal, se va para la pi. Que me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. 3,14. Si me viene con bien, te quiero con pi. Si me vas a ayudar, eres mi hermano de pi. Si sabes respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3,14. 3,14. 3,14. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Tumbao, 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 tumbador. Tumba la caña buena, tráeme azúcar, el sabor. Solo escucho noticias sobre el tiempo, esperando mejore y que tú volverás empapado de amor como caído del cielo. Y vuelvo a ser y amanece en tu mesa de noche. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? Si desea conocer Cuba de cerca y no lo ha hecho aún, un primer paso puede ser cuba.travel. En el portal de turismo cubano tendrá una información detallada sobre geografía, naturaleza, sociedad, cultura y clima, lo cual le permitirá tener un acercamiento sobre la isla antes de visitarla. Si aún no tiene hecho su programa de viaje, a través de Cuba Travel podrá informarse sobre los diferentes atractivos turísticos del país. Sol y playa, excursiones de naturaleza, productos náuticos, turismo de ciudad, eventos culturales y todos aquellos atributos que convierten a Cuba en un destino integral. De igual forma podrá descargar gratuitamente la guía de cada destino en varios idiomas, tendrá acceso a los mapas de todo el país y a enlaces de sitios turísticos de interés. Si desea reservar alojamientos y excursiones en los diferentes destinos, desde este portal de turismo puede hacerlo. Conozca los atractivos principales de nuestra isla con tan solo un clic. www.cubatravel.cu o www.cuba.travel.